Así que Canicova no se esperó ni a sí mismo para sobreseerlo al actual titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Esto es, Juan, porque a su vez hay múltiples medidas de prueba que ya incluso él mismo había ordenado, pero que no esperó la respuesta. Así que Canicova no se esperó ni a sí mismo para sobreseerlo al actual titular de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Esto es, Juan, porque a su vez hay múltiples medidas de prueba que ya incluso él mismo había ordenado, pero que no esperó la respuesta. Y precisamente por eso es que hoy, esta mañana muy temprano, ya el fiscal federal que está involucrado en la investigación, que es Federico Delgado, apeló esta decisión de Canicova Corral y vamos para arriba a que se defina. Bien, con esta introducción entonces abrimos los expedientes de Hugo Alconadamón. Vamos a repasar, que tenemos el caso Arribas, como decíamos, la denuncia inicial, que es la que aportaste vos, la denuncia periodística, a eso me refiero, ¿no? Delgado, ahí lo vemos al fiscal. Que vamos a presentarlo, Juan. Federico Delgado es uno de los, se le puede denominar de distintas formas y lo caracterizan de distintas formas. Para mí una de las mejores definiciones que existen sobre él es un electrón libre. Bien. ¿Qué significa esto para quienes nos están viendo ahora? Hay quienes les han colgado el mote de peronista, de antiperonista, de radical, de zurdito, de kirchnerista, de todos los parámetros según quien sea el investigado, porque precisamente lo quiere defenestrar. Es la argumentación ad hominem, ¿sí? Entonces, cuando investigaba en su momento las coimas en el Senado, todo lo que estaban adentro decían que era un antisistema. Cuando ahora, durante el kirchnerismo, que estaba jugando para la derecha. Y ahora, por el contrario, que es kirchnerista. Falso. Eso es falso. Vamos a aclararlo. Por eso son buenos los cambios de gobierno, porque ahí se nota quién es quién. En efecto. Y él es un electrón libre. ¿Qué significa eso? Que responde a sí mismo. De hecho, es uno de los fiscales que tiene menos relación de interpares con sus colegas, porque menos entra en la dinámica por ahí de dialogar sobre, bueno, para dónde vamos, es bueno investigar ahora o hay que esperar al siguiente ciclo electoral. Él hace su juego. De hecho, tampoco es casualidad este tema de, fíjate que está en remera, él se viste así, él no es que está de traje o saco corbata y que de repente para una foto, no, así es él. ¿Sí? Bueno, es entonces, un fiscal exótico, digamos. Un electrón libre. En el mejor sentido, un electrón libre. Y entonces, él es quien esta mañana, precisamente porque no tiene muchas ataduras, apela el sobreseimiento de Gustavo Arribas, pero con algunos términos por demás interesantes que ahora lo vamos a ver en las siguientes láminas. Bien. Porque son de esas apelaciones que son inusuales. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces los términos de la apelación del fiscal Federico Delgado ante el sobreseimiento de Canicova Corral. Porque, de hecho, uno de los primeros ejes que dice es que Canicova Corral basó su decisión de sobreseerlo a Gustavo Arribas en base a premisas falsas. Y cuando uno ve eso, bueno, ¿qué significa? Empieza a desgranar lo que él denomina 5 falacias. Y lo que dice en definitiva, esto lo dice textual él, hay un cierto hábito en Comodoro Pi de cerrar las investigaciones sin investigarlas. Es decir, hacemos una simulación de administración de justicia, simulamos que investigamos y en la práctica lo único que hacemos es juntar papeles. Claro, es una apelación a la Cámara con crítica al juez. Sí, de hecho ahora vamos a ver en la siguiente lámina, Juan, que incluso él habla de falacias, que es un término bastante inusual, pero que para que te das una idea de qué significa esto para él. Para que no quede duda de su posición, él dice, utilizo la palabra falacias como sinónimo de mentira. Es decir, no que, bueno, me malinterpretaste, no. Lo que sostiene el fiscal es, el doctor Rodolfo Canicova Corral, al escribir su resolución, mintió. Y mintió al adjudicarme, sostiene Delgado, puntos y aspectos que yo nunca tomé. Entonces, uno de los ejes centrales de la decisión de Canicova Corral, el viernes cuando se reselló a Gustavo Arribas, le imputó, le enrostró al fiscal de hacer una excursión de pesca. ¿Qué significa esto, Juan? En derecho, cuando uno tiene que hacer una investigación, se supone que uno tiene que ser muy claro. Tengo que investigar si la noche del lunes 3 de abril el señor Juan Micheli usaba un saco rojo. Punto. Y tengo que salir a pedir las medidas de prueba necesarias para poder verificar o descartar esa hipótesis de trabajo. Eso significa que tengo que pedir los videos, tengo que buscar a los testigos, tengo que, llegado el caso, consultar a la sastrería que te provee de ropa. Punto. No puedo salir a tontas y a locas. De hecho, por el contrario, esto es una expresión que en Estados Unidos se llama fishing expedition.
Pero esto, ¿qué significa, Juan? No es que salir con una cañita a pescar con una línea de pesca a ver si uno engancha con una trucha. Y tirar por todos lados y a ninguno. Es como tirar una red, un trasmayo, un medio mundo y a ver qué engancho. Puedo sacar un neumático, puedo sacar una corvina o nada. O nada, claro. Esto es lo que no está permitido en derecho penal. Bien. Vamos a las falacias entonces que mencionó el fiscal Delgado en relación al sobreseimiento de Canicoba Corral arriba, ¿no? Vamos a resumir un punto central en esta historia, Juan. Lo que nosotros hemos revelado en enero era que uno de los arrepentidos brasileños, que es el señor Meireles, apareció ordenando 5 transferencias desde una cuenta propia en Hong Kong, utilizada con una empresa trucha, de fachada, le dicen los brasileños, con destino desde Hong Kong a la cuenta bancaria de Gustavo Arribas en Suiza. 5 transferencias por un total de casi $600.000. Ese señor, que se llama Leonardo Meireles, a su vez era uno de los cambistas del Lavallato, de los que pagaron coimas a pedido de las empresas brasileñas, y bajo órdenes a su vez de su propio jefe, que es Youssef, Alberto Youssef. Y aclaremos algo, tanto Meireles como Youssef, ambos se declararon culpables ante la justicia brasileña, ambos negociaron con los investigadores, se acogieron a la acción premiada, entregaron documentación y a partir de ahí fueron condenados, pero con una pena más baja, porque empezaron a contar lo que sabían. Entonces, nuestros datos, nuestras transferencias, Juan, lo que nosotros tenemos, no es fruto de una magia, es material existente ante los investigadores de Brasil y luego desde allí a Perú. De ese material es que nosotros extraemos esto. Entonces, ¿cuáles son los puntos que dice precisamente el Federico Delgado? Una de las falacias de Canicoba, ¿cuál es? Ni siquiera le preguntamos a los arrepentidos. Claro. Es decir, tenemos 2 arrepentidos. Uno ya sabemos que está diciendo que le mandó la transferencia. No, en Argentina no lo queremos escuchar. Dice, ¿cómo es esto? ¿Por qué no ni siquiera le preguntamos si hicieron o no hicieron las 5 transferencias? Bien, esta es la primera. De hecho, hay una frase ¿sí? bien sencillita que dice esto, Federico Delgado: asistimos a la insoportable sensación de impotencia, es decir, estoy atado de manos y de pies, para una república en la que una persona que quiere declarar, es decir, Meireles dice, yo quiero declarar, y la justicia no sabe cómo tomarle la declaración, no quiere tomarle la declaración o no puede tomar la declaración porque hay algo que se le impide. Esto es lo que dice Delgado sobre el juez Canicoba. ¿Por qué no lo querés escuchar a Delgado? ¿Qué es lo que te lo impide? ¿Sí? Es un desafío, si a querés. Meireles. Sí, pero le dice a Canicoba, ¿por qué no lo querés escuchar a Meireles? ¿Por qué no lo querés, no podés, no querés o qué pasa? Bien. Vamos a la próxima. Siempre la argumentación del fiscal, apelando ante la Cámara. ¿Qué más? Preguntarle al Banco de Suiza si se hizo las transferencias. Recordemos otra vez. ¿Por qué? Las transferencias son hechas por un brasileño, pero desde una cuenta en Hong Kong que hace escala en Estados Unidos y termina en Suiza. Entonces lo que dice el fiscal es, preguntémosle al Banco Suiza, y es más, lo que le recuerda a Canicoba es, usted, señor juez, ordenó un exhorto y ni siquiera esperó la respuesta. Es decir, que ni siquiera esperó lo que usted mismo pidió. Vas a un restaurante, pedís una milanesa con papas fritas y te retirás antes de ni siquiera comerla. ¿Qué pasó? Vamos a la próxima. En la misma línea, Juan, lo que termina ocurriendo es que también le plantea, ¿no le preguntaste a los brasileños? Sí, le preguntaste. ¿Y llegó la respuesta? No, todavía no. Entonces, ¿qué pasó? Del mismo modo, recordemos esto para los que nos están viendo. No es tan sencillo para la justicia penal muchas veces poder avanzar cuando se trata de investigaciones internacionales. ¿Por qué? Porque no alcanza con levantar el teléfono, no alcanza con mandar un email. Tenés que cumplir una serie de requisitos formales para que material que viene del extranjero tenga validez en la Argentina. ¿Pasa por Cancillería? En efecto. Es decir, no se puede subir un juez a un avión, llegar a Alemania, por ejemplo, o en este caso a Suiza, decir, dame los papeles, juntar los papeles, muchas gracias, se sube al avión otra vez y vuelve a Buenos Aires. Hay toda una serie de requisitos. ¿Puede obtener el material? Sí, lo puede utilizar como una suerte de indicios, pero el canal riguroso, formal, tiene que ordenar el exhorto, que es una suerte de oficio, una suerte de carta, que va a la Cancillería Argentina. La Cancillería Argentina verifica una serie de pasos formales, va hasta Suiza, llega a la Procuración Suiza y la Procuración Suiza le tiene que entregar al juez, el juez se lo pide al banco.
el banco se lo responde al juez, el juez al procurador suizo, el procurador suizo lo manda vía la embajada suiza a la Argentina, que llega a la Cancillería Argentina para que a su vez llegue al juez argentino. Todos estos pasos, según las ganas que le pongan, Claro. te puede durar entre 6 meses y nunca. Canicoba Corral no tuvo la paciencia para No esperó. ese dato. Y de hecho, lo mismo ocurre con Brasil. Lo tenemos acá al lado. De hecho, ahora vamos a tratar en el siguiente bloque sobre el juez involucrado en esta historia. Todavía no recibieron las notificaciones en Brasil. Bien. Nos queda una falacia más de Canicoba Corral, tal cual lo dijo el fiscal Federico Delgado. Que acá tenés otro eje. Dice, voy a insistir con este punto para que quede muy claro. Meireles envió las transferencias, siendo brasileño, desde su cuenta en Hong Kong, vía Estados Unidos, el Bank Mellon of New York, destino final a Suiza. Y lo que él le dice al juez es, ni siquiera le preguntamos a Hong Kong, al banco de Hong Kong si es que envió los materiales, y tampoco le preguntamos al banco intermediario en Estados Unidos si por allí pasó el dinero. Yo diría, Hugo, acá que recordemos una vez más que estamos hablando de la venta de un departamento en San Pablo. No, esa es una de las 5 versiones. Por eso digo, Sí. todo este recorrido financiero internacional por un departamento en San Pablo. Esa fue una de las 5 versiones. La primera versión fue que no había transferencia. La segunda, que todas las transferencias correspondían a un departamento en San Pablo. Sí. La tercera versión, que una sola de las transferencias era reales y era por la venta de un departamento en San Pablo. Sí. La cuarta era que fue por no la venta de un inmueble, un departamento, sino por la venta de los muebles que estaban del adentro. departamento. Y la última versión era que además no fue en 2013, sino que la operación se hizo en 2015, aunque cobró en 2013. Bien. Esas son las 5 versiones. Entonces, La vuelta en al definitiva, mundo con entonces, una transferencia por departamento. Exactamente. ¿No? Muy bien. Quería recordarlo porque me acordé de tu nota que ponías específicamente hincapié en esto, digamos, porque una compra-venta de un departamento en San Pablo genera hasta... sí, y vamos a clarificar un par de aspectos más, ¿sí? Primero, en Brasil regía para ese momento, ahora después podemos hablar de todos los cambios que hubo, no hubo y demás, pero en ese momento había un control de cambios parecido a la Argentina. Las operaciones en Brasil eran en reales y se pagaban en Brasil, no podía sacar el dinero al exterior. Ergo, como mínimo, estamos hablando que acá hubo una suerte de fuga de capitales combinada con evasión tributaria. Eso es como mínimo. Perfecto. Y lo interesante, los pasos a seguir. Primero, Meireles, esto es lo que revelamos ahora este fin de semana en el Diario de la Nación, su abogado se llama Haroldo Natter, que cuando yo lo llamé para decirle, bueno, ya es demasiado tarde, ya sobreselló. Y me dice, ¿cómo que sobreselló? Si todavía no hablamos. Bueno, acá en Argentina ya sobresellaron arriba. Dice, pues si nosotros queremos declarar. Bueno, ¿te parece? Y ese es el motivo por el cual finalmente Natter acepta, él puede hablar, Meireles todavía no, acepta dar una entrevista. Y en esa entrevista dice, todos los fondos que pasaron por Hong Kong eran ilícitos, no legales. Y incluso va más, dice, esos fondos corresponden a evasión o sobornos, no hay otra vuelta. Ahora entonces los pasos a seguir son, la primera, ahora tenemos que ver si Canicoba acepta la apelación de Delgado y manda el expediente a la Cámara, o se lo rechaza. En ese caso, en definitiva, Delgado va a tener que golpear la puerta directamente en la Cámara, y en uno u otro caso será la Cámara Federal la que defina si cierra la investigación definitivamente, confirma el sobreseimiento de Rivas y se terminó, o si por el contrario, acepta el planteo de Delgado y le ordena a Canicoba completar la investigación, por lo menos con las medidas de prueba que vos mismo pediste y ni siquiera esperaste. Va a ser muy interesante ver esa resolución para tener una primera foto de una causa que involucra presuntamente un funcionario de este gobierno y ver la reacción judicial teniendo en cuenta esta crítica que hace el fiscal Delgado al juez Canicoba Corral. Sí, y la verdad, Juan, es que puede ocurrir cualquier cosa. Sí, ¿no? Porque estamos hablando de un proceso electoral en marcha, Claro. con un fiscal que es un electrón libre, que ha generado un montón de enemigos dentro de Comodoro Pi, precisamente por comentarios como estos, pero al mismo tiempo una resolución que tiene múltiples puntos flojos. Muy bien. Resolución que tiene múltiples puntos flojos. Muy bien.